Este ejido podría dejar de ser de Chiapas, podría desaparecer y podría pasar a manos de Oaxaca por un conflicto de décadas. El 4 de agosto de 2026, comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, emplazaron a ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz. Les dieron 30 días para disolver su ejido y reconocer su territorio como comunal. Pero este evento no es sino la punta de un conflicto más grande, más complejo y que tiene cerca de 80 años vivo. Un conflicto que no puede resumirse únicamente a Chiapas contra Oaxaca, y que por un lado tiene una postura que reclama territorios comprados desde tiempos de la corona, y por otra ejidatarios que llevan viviendo y trabajando desde hace años en dichas tierras. Si, como dijo Zapata, la tierra es de quien lo trabaja, ¿por qué los comuneros reclaman un ejido que fue creado hace más de medio siglo? Para entender la disputa actual es necesario volver muchos años atrás a una región en el istmo de Tehuantepec, la selva de los Chimalapas. En esta región se encuentran las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, comunidades vinculadas históricamente con el pueblo zoque. Sus habitantes sostienen que la propiedad sobre estas tierras se remonta a la época colonial, cuando en 1687 los zoques adquirieron de la corona española cerca de 900,000 hectáreas de territorio. Durante años, esos documentos sirvieron como base para reclamar su propiedad. Pero a mitad del siglo XX entró un nuevo actor, la industria maderera. En 1950, la empresa michoacana Sánchez Monroy obtuvo concesiones forestales en la zona oriental de los Chimalapas. El argumento usado para dichas concesiones era que se trataba de terrenos nacionales. Dichas concesiones fueron otorgadas por el gobierno federal y apoyadas por el gobierno de Chiapas, ya que, para ingresar a esta zona, las madereras lo hicieron por Cintalapa. No obstante, los comuneros sostenían que esas tierras ya tenían dueño. La explotación forestal abrió además la puerta a nuevos asentamientos. La propia empresa participó en la fundación del poblado Gustavo Díaz Ordaz y apoyó la solicitud para que se le reconociera como ejido. Y aquí aparece una de las claves para entender el conflicto actual. En 1967, el gobierno federal reconoció y tituló alrededor de 594,000 hectáreas como bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa. Ese mismo periodo estuvo marcado por el reparto de tierras en la zona y la creación de nuevos ejidos por parte de Chiapas. Entre 1967 y 1990 se crearon 28 núcleos agrarios de Chiapas, dentro de la región que los comuneros consideraban parte de su territorio. Entre ellos estaban Rodolfo Figueroa, Canaán y Gustavo Díaz Ordaz, entre otros. Muchos de sus habitantes eran campesinos procedentes de Chiapas, incluidos grupos otziles. Estos terrenos de la selva de los Chimalapas comenzaron a tener entonces dos dueños. Por un lado, los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa, y por el otro, los ejidatarios de los recién creados núcleos agrarios. Comenzó a aparecer un problema difícil de resolver. Para el gobierno que entregó esas tierras, los ejidos tenían resoluciones y documentos agrarios. Para los comuneros de San Miguel y Santa María, esos asentamientos se encontraban dentro de sus bienes comunales. Dos documentos, dos formas de entender la propiedad y comunidades que comenzaron a vivir en el mismo territorio. Los comuneros propusieron una salida, que algunos de esos ejidos desaparecieran para incorporarse al régimen comunal en lugar de ser desalojados. De los 28 núcleos agrarios, 6 aceptaron esa transformación de acuerdo con los registros históricos del conflicto, pero la mayoría permaneció como ejido. A la disputa se le sumó otra cuestión, ¿dónde comenzaba Oaxaca y terminaba Chiapas? Durante los años siguientes, la disputa agraria comenzó a mezclarse con una disputa territorial entre los dos estados. En 1999, el gobierno de Oaxaca cuestionó una representación cartográfica del INEGI que modificaba la representación de los límites en la zona y que involucraba alrededor de 160,000 hectáreas en disputa. El conflicto había escalado a otro nivel, pues no existía un límite claro sobre las fronteras entre Oaxaca y Chiapas. Pero el momento que volvió nacional el conflicto ocurrió en 2011. Ese año, el Congreso de Chiapas creó el municipio de Belisario Domínguez. El problema estaba en su ubicación. Oaxaca sostuvo que el municipio había sido creado dentro de territorio oaxaqueño. La pregunta central era, ¿dónde estaba exactamente la frontera entre Chiapas y Oaxaca? Durante los años siguientes hubo acuerdos de distensión, intentos de conciliación y también nuevos episodios de tensión en la zona. En 2015 se intentó realizar una elección municipal en Belisario Domínguez, a pesar de que la controversia seguía pendiente. Ello terminó en el incendio de la paquetería electoral, la presidencia municipal y la retención temporal de funcionarios del INE. Finalmente, en 2021 la Suprema Corte resolvió la controversia. El Pleno determinó la línea limítrofe entre ambas entidades y estableció que el polígono sobre el que Chiapas había creado el municipio de Belisario Domínguez correspondía a Oaxaca.
Oaxaca le había ganado a Chiapas, y para Chiapas el municipio de Belisario Domínguez había dejado de existir jurídicamente. En este sentido, la sentencia resolvió la disputa sobre el límite estatal, pero no resolvió los conflictos agrarios que existen dentro del territorio. En otras palabras, se determinó a quién le pertenece un territorio, pero no quién posee los derechos agrarios sobre la tierra. Eso nos lleva nuevamente al ejido Gustavo Díaz Ordaz. Durante 2026, la comunidad de San Miguel Chimalapa mantuvo litigios para buscar la nulidad de algunos ejidos asentados dentro de sus bienes comunales, entre ellos el ejido Gustavo Díaz Ordaz. Comuneros de San Miguel acudieron al ejido y plantearon una salida de conciliación: que los ejidatarios reconozcan su pertenencia al territorio comunal y se incorporen al régimen de bienes comunales. Los comuneros establecieron un plazo de 30 días y advirtieron que quede muy claro, y mil disculpas si los ofendemos, pero pues ya San Miguel va a tomar sus tierras en un plazo de 30 días. La situación provocó además la presencia de elementos de seguridad pública de Chiapas en la zona, bajo el argumento de proteger a los núcleos agrarios chiapanecos. Aquí vuelve a aparecer la complejidad del problema, porque no solo es el ejido Gustavo Díaz Ordaz, sino muchos otros creados hace años. Después de la sentencia de la Suprema Corte, el límite estatal está jurídicamente definido. Pero en los ejidos siguen viviendo personas cuyos padres, abuelos o incluso ellos mismos llevan décadas construyendo su vida ahí. Para los comuneros de San Miguel Chimalapa, se trata de tierras que forman parte de un territorio comunal reconocido desde hace generaciones. Para los ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz, existen resoluciones agrarias y una historia de décadas viviendo y trabajando en esas tierras. Por eso reducir todo a una pelea entre Chiapas contra Oaxaca deja fuera a los actores principales. Aquí confluyen una disputa agraria, una disputa histórica por el territorio, derechos de comunidades indígenas, resoluciones presidenciales, decisiones tomadas por gobiernos de distintas épocas y una frontera estatal que finalmente tuvo que ser definida por la Suprema Corte. Y esa sigue siendo la razón por la que el caso de Gustavo Díaz Ordaz sigue siendo difícil de resolver. Porque definir la frontera entre dos estados tomó décadas. Pero resolver qué pasará con las personas y con los derechos agrarios que quedaron atrapados en esas tierras es otro. Ese es el conflicto que sigue abierto en la selva de los Chimalapas.